El silencio había sido la armadura de Amara Tillman en Oakwood High, donde el coro de élite reinaba supremo, y estudiantes como ella permanecían invisibles. Había perfeccionado el arte de fundirse con los fondos, su voz extraordinaria guardada como un secreto demasiado valioso para compartir. Corría por sus venas, escondida. Acorralada, Amara aceptó entre burlas el reto de audicionar, sin darse cuenta de lo que estaba por desatar. Esa tarde, el aula del coro quedó en un silencio mortal cuando Amara se paró frente al micrófono, un vestido de tienda de segunda mano, contrastando con las marcas de diseñador. La risa se les murió en la garganta cuando la primera nota salió de su pecho. Poderosa, innegable. Pensaban que presenciarían la humillación de una forastera. En cambio, fueron testigos del nacimiento de una leyenda. Justo antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. Los pasillos de Oakwood High zumbaban con actividad matutina, mientras Amara Tillman se deslizaba entre la multitud, su enorme suéter gris casi tragándose su delgada figura. Con la cabeza gacha, navegaba entre los estudiantes con precisión ensayada, como un pez pequeño moviéndose contra la corriente. Tarareaba suavemente, tan bajo que nadie podía oír la melodía que vivía solo en su mente y en la seguridad de su casa vacía. Amara era invisible en Oakwood, y la mayoría de los días, eso era exactamente lo que quería. Ser vista significaba ser juzgada, y en un pequeño pueblo sureño como Millfield, el juicio llegaba rápido y se quedaba mucho tiempo. A los 16, había dominado el arte de hacerse tan pequeña como para desaparecer entre las grietas de los círculos sociales. «Fíjate», le golpearon el hombro, haciendo que su mochila se deslizara por su brazo. Madison Tate ni siquiera se giró. Su coleta rubia oscilaba mientras reía con sus amigas. La puerta del aula de coro se cerró de golpe tras ellas, el sonido resonando por el pasillo. Amara se recolocó la mochila y se detuvo frente a la sala de coro. A través del pequeño ventanal en la puerta, podía verlos. El coro de élite de Oakwood. Se movían con una confianza natural, sus voces traspasando la puerta cerrada. ¿Vas a echar raíces ahí o solo aprecias la arquitectura? Amara se giró y encontró a Carlos Díaz sonriéndole, su cabello oscuro cayéndole sobre un ojo. A diferencia de ella, Carlos parecía llevar color a donde fuera. Ese día era un cuaderno azul brillante bajo el brazo y unos auriculares amarillos alrededor del cuello. «Solo pasaba por aquí», murmuró Amara, alejándose de la puerta. «Sí, igual que yo, paso casualmente por la taquilla de Broadway cada vez que voy a Nueva York». Carlos caminó junto a ella. «¿Sabes, podrías audicionar?» Amara soltó una risita sarcástica. «Claro, y también podría echar alas y volar a la luna. Eso sería más fácil que lidiar con la mafia del coro». Carlos asintió hacia el aula que habían dejado atrás. «Pero en serio, Amara, tienes una voz increíble. Te estoy escuchando tararear». «Tararear no es cantar», respondió rápidamente, demasiado rápido. «Está bien, guarda tu superpoder secreto», dijo Carlos con un suspiro dramático. «Pero algún día vas a soltar esa voz y todo el pueblo va a temblar». Amara negó con la cabeza, pero algo cálido se desplegó en su pecho ante esas palabras. Carlos era el único en la escuela que se molestaba en mirar más allá de su silencio. Se había autonombrado su mejor amigo en primer año, cuando los emparejaron en la clase de arte, y su persistente amabilidad acabó derribando sus muros. Sonó la primera campana y se despidieron con un toque de puños. Carlos se fue a diseño teatral y Amara a inglés avanzado. Al sentarse en su lugar habitual en la esquina del aula, su teléfono vibró con un mensaje de su padre. «Hoy hago doble turno. Hay lasaña en el refrigerador. No me esperes. Te quiero, nena». Ella respondió rápido. «Yo también te quiero, papá. Cuídate». Las facturas médicas casi los habían ahogado, y aún ahora apenas mantenían la cabeza fuera del agua. Amara ayudaba donde podía. Limpiaba casas los fines de semana y cuidaba niños para los vecinos, pero su padre insistía en que su trabajo era concentrarse en la escuela. «La educación es tu camino», le decía con voz firme, pero dulce. «Tu mamá habría querido eso». Cuando pensaba en su madre, Amara siempre oía música. Lynette Tillman había llenado su pequeña casa de canciones. Mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras trenzaba el cabello de Amara antes de dormir. Era un fantasma que la acompañaba durante las clases y el almuerzo, donde se sentaba con Carlos y sus amigos del teatro. Estaba picoteando su sándwich cuando una conmoción cerca de la entrada del comedor captó la atención de todos.
Madison Tate y sus compañeras del coro estaban colgando carteles, sus voces emocionadas llenando la sala. Carlos puso los ojos en blanco. «El anuncio anual de Miren lo especiales que somos», murmuró, mordiendo su manzana. A pesar de sí misma, Amara observó cómo los estudiantes se reunían alrededor de los nuevos carteles. «Audiciones anuales del coro. Mismo circo, diferente año», dijo Carlos. Pero Amara apenas lo oyó. Algo tiraba de ella. Un tirón leve y persistente, como una melodía esperando completarse. Después de clases, cuando los pasillos ya estaban vacíos, Amara se encontró parada frente a uno de los carteles. Los detalles le saltaron a la vista. Audiciones en 2 semanas, abiertas a todos los estudiantes. Este año énfasis especial en presentaciones solistas. Abajo la firma de la señora Wyndham y junto a ella la de Madison Tate, como presidenta del coro estudiantil. ¿Estás pensando en intentarlo? Amara dio un respingo girándose para encontrarse con la señora. Wyndham la observaba con ojos curiosos. La directora del coro era una mujer alta, de postura impecable y cabello castaño con mechones plateados, recogido en un moño apretado. Su mirada era analítica, fría. «Oh, no, tú eres Amara Tillman, ¿verdad?», dijo la señora, Wyndham ajustándose las gafas. «Tercer año», asintió Amara, sorprendida de ser reconocida. «Las audiciones están abiertas para todos», dijo Wyndham, aunque su tono daba a entender que ese todos tenía límites. «La hoja para inscribirse está fuera de mi oficina». Se alejó antes de que Amara pudiera responder, con el taconeo rítmico de sus zapatos sobre el linóleo. Esa noche, sola en casa con su padre en el trabajo, Amara se paró frente al espejo del baño. Rara vez se miraba directamente. Era un hábito nacido de años tratando de pasar desapercibida. Ahora examinó su reflejo. Piel marrón oscura, ojos bien separados, los pómulos altos de su madre y labios llenos. Su cabello estaba recogido en su típica coleta tirante, dejando ver los pequeños pendientes de nota musical que su padre le había regalado en su 16º cumpleaños. «Los favoritos de mamá», había dicho él con la voz cargada de recuerdos. Amara respiró hondo, abrió la boca y empezó a cantar. Al principio en voz baja. Luego, con creciente fuerza, dejó salir la melodía que había estado reteniendo todo el día. Era un canto gospel que su madre solía entonar sobre ríos, montañas y el regreso al hogar. Su voz llenó el pequeño baño, rebotando en los azulejos. Rica, cruda, sin entrenamiento, pero innegablemente poderosa. Cuando terminó, el silencio vibró en el aire. Algo había cambiado, como la primera grieta en una represa. A la mañana siguiente, Amara estaba en su casillero cuando escuchó que se acercaban. La risa inconfundible de Madison, acompañada de sus amigas del coro, Brittany Williams y Zoe Parker. Amara agachó la cabeza, esperando que pasaran de largo, pero Madison se detuvo justo detrás de ella. «Hola, Tillman», dijo Madison con voz dulzona y afilada. «Te vimos mirando el cartel de las audiciones ayer». Amara se dio vuelta lentamente, apretando sus libros contra el pecho como si fueran un escudo. Madison le sonrió, los ojos brillando. «Deberías intentarlo», intervino Brittany, enrollando un mechón de su cabello rubio en el dedo. «Sí», añadió Zoe, con una sonrisa idéntica a la de Madison. «Necesitamos más voces diversas en el coro». Madison se acercó más, bajando la voz. «La ganadora del solo se presenta en las regionales. Van reclutadores universitarios, ¿sabes? Podría ser tu boleto de salida, de donde sea que vivas». La crueldad calculada en su tono era clara. No era una invitación. Era una trampa para una broma. Amara estaba destinada a hacer el remate. «No me interesa», dijo Amara en voz baja, dándose la vuelta. «Ahí vamos», insistió Madison poniendo una mano en su hombro. «No seas tímida. Solo queremos incluirte». Simone Currie dijo que no le interesa. Carlos apareció junto a Amara, su rostro normalmente alegre endurecido por la rabia. Algunas personas tienen talento real que proteger, no solo habilidades de karaoke con autotune. Los ojos de Madison se entrecerraron. «Nadie pidió tu opinión, chiquillo». Luego se volvió a Amara con una sonrisa de plástico. «Piénsalo, Tillman. Las audiciones son el próximo viernes. Te guardaremos un lugar». El trío se alejó, riéndose, sus carcajadas resonando en el pasillo. «Ignóralas», dijo Carlos, mirando cómo se iban. «Solo están amenazadas porque el puesto de Madison no está asegurado este año. Hay un nuevo entrenador vocal que juzgará junto a Wyndham». Amara se encogió de hombros tratando de quitarse el encuentro de encima.
No importa, no pensaba audicionar de todos modos. Pero esa noche, mientras lavaba los platos después de que su padre se hubiera acostado, Amara se sorprendió a sí misma cantando otra vez, más fuerte esta vez, dejando que su voz llenara la pequeña cocina. No se dio cuenta de que su padre estaba parado en la entrada hasta que se giró para secarse las manos. James Tillman todavía llevaba su uniforme de fábrica, el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Pero sus ojos brillaban con algo que Amara no había visto en mucho tiempo. Esperanza. «Suenas igual que ella», dijo suavemente. Amara se quedó paralizada, avergonzada. «No sabía que ya habías llegado». «Recién llego», respondió yendo al refrigerador a sacar sobras. «Tu madre solía cantar esa misma canción cuando estaba pensando en algo». Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, estudiándola. «¿En qué piensas, hija?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Las audiciones del coro, las burlas de Madison, el deseo secreto que había estado creciendo en su interior. «Mamá siempre decía que tenía voz», terminó en voz baja. «Pero, ¿y si todos se ríen? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?» Su padre guardó silencio un largo rato. Luego sacó su teléfono, lo manipuló un poco y se lo entregó. «Grabé esto en Navidad. Nunca te lo mostré porque no quería avergonzarte». Era un vídeo de Amara decorando su pequeño árbol, cantando Noche de Paz, sin saber que la estaban grabando. Su voz era clara y fuerte, llenando la sala con una melodía hermosamente conmovedora. «Ese sonido», dijo su padre señalando el teléfono, «no viene de alguien que no es lo suficientemente buena. Viene de tu alma, Amara, igual que tu mamá». A Amara se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tengo miedo, papá». «Claro que tienes miedo. La gente valiente tiene miedo todo el tiempo», le apretó la mano. «Pero aún así lo hacen». Al día siguiente, después de clases, cuando los pasillos ya estaban casi vacíos, Amara se detuvo frente a la hoja de inscripción, fuera de la oficina de la señora Wyndham. Le temblaba la mano al tomar el bolígrafo. Tras un momento de duda, escribió A. Tillman en el último espacio disponible. Se alejó de allí con el corazón latiendo con fuerza. No vio cuando Madison dobló la esquina, ni cuando se detuvo frente a la hoja de inscripción, ni la lenta y cruel sonrisa que se extendió por su rostro al leer el nombre de Amara. La semana previa a las audiciones pasó en una niebla de ansiedad y práctica secreta. Amara eligió Amazing Grace, una canción que su madre solía cantar en la iglesia, una canción que llevaba en los huesos. Practicaba en susurros en la escuela, con voz plena en casa cuando su padre trabajaba, y en silencio durante las clases. Carlos, eufórico cuando ella le contó, se autoproclamó su entrenador y animador oficial. «Los vas a dejar sin palabras», insistía durante el almuerzo del jueves. «Lo sé». Amara jugaba con su comida. «Estoy pensando en echarme para atrás». «¿Qué? ¡Ni hablar!». Carlos se inclinó hacia ella. «¿Qué pasó?». Sin decir nada, Amara sacó un papel doblado del bolsillo y se lo entregó. Lo había encontrado pegado en su casillero esa mañana. Un dibujo burdo de una chica en un escenario, recibiendo tomatazos. Debajo en letras grandes: «Sigue zumbando. Nadie». Carlos arrugó el papel, el rostro encendido de rabia. «Madison, tiene que ser». «No importa quién fue», dijo Amara en voz baja. «Tienen razón. No pertenezco a ese escenario con las cantantes de verdad». «¿Las cantantes de verdad?». Carlos hizo comillas con los dedos, su voz subiendo. «¿Te refieres a las princesas del autotune que toman clases privadas desde los 5 años? ¿Las que suenan igual que cada clon pop de la radio?», negó con fuerza. «Tu voz es real, Amara. La de ellas está fabricada». Amara bajó la mirada, aún dudando. «Debería...». Carlos la interrumpió. «Nada de echarse atrás. Mañana estaré justo afuera de la puerta. Si no apareces, te arrastro yo mismo». Esa noche Amara no pudo dormir. Paseaba por su pequeña habitación, alternando entre practicar la canción y convencerse de no presentarse. Cerca de la medianoche escuchó la puerta principal. Su padre regresaba del turno nocturno en el restaurante. Pensó que se iría directo a la cama, pero unos minutos después se oyó un suave golpe en la puerta. «¿Aún despierta, pequeña?». James parecía agotado, pero sonreía al entrar, con un papel doblado en la mano. «Encontré tu partitura sobre la mesa». Se la entregó. Dentro había escrito una nota. «Tú puedes. Mamá estaría orgullosa». A Amara se le cerró la garganta. «Tengo miedo de equivocarme, de que se rían». «Puede que lo hagan», dijo su padre con honestidad. «La gente puede ser cruel cuando ve algo que brilla más que ellos». Se sentó al borde de la cama.
Pero ese es su problema, no el tuyo. ¿Y si a la señora Wyndham no le gusta mi estilo? Todos dicen que solo elige cierto tipo de voces. Entonces será ella quien se pierda algo especial, respondió besándole la cabeza. Duerme un poco. Mañana es un gran día. La mañana llegó demasiado rápido. Amara se vistió con cuidado, con su mejor ropa. Un sencillo vestido azul que su padre le había comprado para la ceremonia de premios del año pasado, y el único par de zapatos bonitos que tenía. Los pendientes de notas musicales completaban el conjunto. Un pequeño homenaje a su madre, un pequeño amuleto de valentía. El día escolar se arrastró lentamente. Cada clase era un ejercicio para contener la creciente ansiedad. Para la última hora, tenía el estómago hecho un nudo. Cuando sonó la campana, Carlos la esperaba fuera del salón. ¿Lista?, preguntó, aunque en su cara ya se notaba que conocía la respuesta. No, admitió Amara, pero lo haré de todos modos. Caminaron juntos hacia el auditorio, donde ya se había reunido una pequeña multitud. El programa de coro era el orgullo de Oakwood. Sus presentaciones unían a la comunidad, sus vitrinas estaban llenas de trofeos, y sus alumnos de último año solían recibir becas en prestigiosos programas musicales. Las audiciones de ese día, especialmente para los codiciados solos, eran prácticamente un evento escolar. Carlos le apretó la mano antes de que entrara. «Estaré justo afuera, rómpela». Dentro, Amara se sentó en la última fila. El auditorio estaba casi lleno, miembros del coro, sus amigos, curiosos. La señora Wyndham se encontraba en una mesa frente al escenario, acompañada por un hombre mayor que Amara no conocía, probablemente el entrenador vocal visitante. Madison y sus amigas estaban sentadas en la primera fila, girándose de vez en cuando para escanear al público. Cuando Madison vio a Amara, le dio un codazo a Brittany y le susurró algo que hizo que ambas se rieran. La señora Wyndham se levantó, pidiendo silencio. «Bienvenidos a las audiciones anuales del coro de Oakwood. Procederemos en orden alfabético. Por favor, acérquense cuando escuchen su nombre». El corazón de Amara se hundió. En orden alfabético significaba que le tocaría casi al final. Más tiempo para preocuparse, más actuaciones con las que compararse. Observó cómo uno tras otro los estudiantes subían al escenario. Algunos eran buenos, otros promedio, pero todos tenían un aire de preparación y práctica. La actuación de Madison fue hacia la mitad. Cantó una versión técnicamente perfecta de Hallelujah, con una voz dulce y controlada. El público aplaudió con entusiasmo y la señora Wyndham anotó algo en su portapapeles con una expresión satisfecha. A medida que el abecedario se acercaba a la T, la ansiedad de Amara alcanzó su punto máximo. Tenía las palmas sudorosas, el corazón acelerado. Una parte de ella aún quería escabullirse por la puerta trasera y fingir que nunca se había inscrito. Entonces la señora Wyndham llamó. «Pues, Tillman». Un silencio cayó sobre el auditorio mientras Amara se ponía de pie. Podía sentir las miradas siguiéndola mientras se dirigía al escenario. Podía oír los susurros y las risitas apagadas. «Amara Tillman». La voz de la señora Wyndham sonaba sorprendida. Y algo más, escepticismo. «No sabía que cantabas». «No canto. O sea, nunca lo he hecho. En público», respondió Amara con voz apenas audible. Desde la primera fila, Madison exclamó con un entusiasmo exagerado. «Tú puedes, Amara. Todos te apoyamos». Siguieron algunas risas dispersas, y Amara sintió que le ardían las mejillas. Miró hacia la salida, medio esperando ver a Carlos, pero la puerta seguía cerrada. Estaba sola en el escenario, bajo las luces brillantes, con docenas de ojos observándola, esperando que fracasara. La señora Wyndham suspiró. «¿Qué vas a cantarnos hoy?» «Amazing Grace», respondió Amara, con una voz más firme de lo que se sentía. El pianista acompañante empezó a tocar, y Amara cerró los ojos. Por un momento, el mundo desapareció. El público, las miradas críticas, el peso de las expectativas. En esa oscuridad encontró el rostro de su madre, escuchó su voz. «Canta desde el alma, mi niña». Amara inhaló profundamente y comenzó. La primera nota titubeó, pero luego se fortaleció. Para la segunda línea, algo cambió en el auditorio. Las risas se detuvieron. Los teléfonos bajaron. Las cabezas se alzaron. La voz de Amara llenó el espacio. Cruda y poderosa, sin pulir, pero innegable. No imitaba los sonidos de estudio de sus compañeras. Cantaba desde un lugar más profundo, más real. Cada nota cargaba con recuerdos, pérdida y esperanza. Emociones demasiado grandes para su pequeño cuerpo, desbordándose en el silencio de la sala.
Cuando terminó, no hubo sonido, ni aplausos ni susurros, solo silencio, pesado y total. Amara abrió los ojos. El auditorio seguía inmóvil, los rostros congelados entre la sorpresa y la incredulidad. Madison permanecía rígida en su asiento, con la boca entreabierta. El bolígrafo de la señora. Wyndham se había detenido a mitad de una anotación. Entonces, desde el fondo de la sala, una persona comenzó a aplaudir. Otros se unieron lentamente, y los aplausos dispersos crecieron hasta formar un tímido crescendo colectivo. La señora Wyndham se aclaró la garganta. Gracias, señorita Tillman. Eso fue inesperado. Su voz era neutral, su rostro inescrutable. Tunire, puedes retirarte. Amara bajó del escenario con las piernas temblorosas, la mezcla de alivio y adrenalina haciéndola sentir mareada. En el pasillo, Carlos la esperaba, con una gran sonrisa en el rostro. Te oí desde la puerta, dijo, sujetándola por los hombros. Estuviste increíble. ¿Viste sus caras? Antes de que Amara pudiera responder, las puertas del auditorio se abrieron y los estudiantes comenzaron a salir. La miraban al pasar, algunos susurrando entre ellos, otros apartando la vista cuando ella los miraba. Nadie le habló directamente. Madison salió rodeada por sus amigas, el rostro tenso de rabia. Al ver a Amara, se le acercó con Brittany y Zoe a los lados, como guardaespaldas. «¡Qué numerito tan lindo!», dijo Madison con voz fría. «¿Quién te grabó eso? Debía ser un sistema de sonido bastante bueno para que pareciera que realmente salía de ti». Amara parpadeó confundida. «¿Qué? Ay, por favor». Madison puso los ojos en blanco. «Todos saben que tú no puedes cantar así. Obviamente hubo un fallo de audio o algo». «No hubo ningún fallo», intervino Carlos dando un paso al frente. «Todo fue Amara». La risa de Madison fue seca. «Claro, y yo soy Beyoncé». Se volvió hacia Amara con una sonrisa venenosa. «Disfruta tu pequeño momento de fama, Tillman. No durará». Mientras se alejaban, Amara ya podía oírlos darle vueltas a la historia, que había sido una falla técnica, que alguien había puesto una grabación, que tuvo suerte, que no volvería a pasar. «Ignóralos», dijo Carlos observándolos mientras se iban. «Están asustados porque eres mejor que todos ellos juntos». Pero a la mañana siguiente, los rumores ya se habían propagado por toda la escuela. Mientras Amara caminaba hacia su casillero, podía sentir las miradas, escuchar los susurros a su alrededor. Algunos eran curiosos, otros desdeñosos, y algunos abiertamente hostiles. La historia había cambiado durante la noche. Amara había hecho trampa, había usado algún truco. No podía haber sido real. Incluso la señora Wyndham parecía haber empezado a dudar. Cuando publicaron la lista de finalistas fuera del salón de coro, el nombre de Amara brillaba por su ausencia. El nombre de Madison estaba en la parte superior, seguido por otros 4 miembros regulares del coro. «Esto es una mierda», refunfuñó Carlos mirando la lista durante el almuerzo. «Tú eras mejor, al menos mejor que 3 de estas personas». Amara jugueteaba con su comida, tratando de ignorar el vacío en su pecho. «No importa», murmuró. «Claro que importa», replicó Carlos sacando su teléfono. «Voy a arreglar esto». «¿Qué haces?» «Conseguir pruebas», dijo mientras tecleaba rápido en su pantalla. «Grabé tu audición por la rendija de la puerta. Solo audio, pero se escucha clarito que eres tú cantando». Los ojos de Amara se abrieron como platos. «Carlos, no», pero él ya le estaba mostrando la cuenta anónima que había creado, con el clip subido bajo el título «Talento desconocido en Oakwood High». ¿Quién es ella? El video ya tenía decenas de comentarios. «Se está volviendo viral», dijo Carlos con una sonrisa. «La gente quiere saber quién eres». «No quiero que la gente sepa quién soy», protestó Amara. Pero una pequeña parte de ella, la parte que se había subido a ese escenario y finalmente había dejado que su voz se escuchara, sintió un leve cosquilleo de validación. Esa tarde, mientras Amara salía de la escuela, la señora Wyndham la interceptó en el pasillo. «Señorita Tillman, un momento». El rostro de la directora del coro estaba tenso, con una cortesía que parecía forzada. «Parece que ha habido cierta inconsistencia en nuestro proceso de evaluación». Amara esperó en silencio. «Hemos decidido realizar una segunda ronda de audiciones para todos los posibles solistas», continuó la señora Wyndham, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Para asegurar la equidad y tener en cuenta cualquier variable técnica que pudiera haber afectado las presentaciones iniciales». Traducción. Querían demostrar que la audición de Amara fue un golpe de suerte. «Las reaudiciones serán el próximo martes», añadió.
Espero sinceramente que participe. Cuando la directora del coro se alejó, Amara sintió que algo dentro de ella cambiaba. Una determinación silenciosa reemplazó la duda que la había perseguido por tanto tiempo. Tal vez ellos aún no creían en ella. Tal vez nunca lo harían. Pero por primera vez Amara creía en sí misma. Y eso empezaba a entender, era lo único que realmente importaba. La mañana del ensayo de los finalistas amaneció brillante y despejada, pero el estómago de Amara estaba hecho un nudo mientras se acercaba al salón de coro. Su inclusión en la ronda final había causado murmullos por toda la escuela. Algunos la apoyaban, otros eran escépticos, y unos pocos abiertamente hostiles. La grabación viral que Carlos había publicado había acumulado miles de visitas durante la noche, con comentarios que iban desde ¿quién es esta chica? Hasta mejor que la mitad de los artistas que suenan en la radio. Amara se detuvo frente a la puerta, ajustándose los pendientes con forma de nota musical que se habían convertido en su amuleto. Podía oír voces adentro, la risa inconfundible de Madison sobresaliendo entre el murmullo general. Respiró hondo y empujó la puerta. La sala quedó en silencio al entrar. 5 pares de ojos se volvieron a mirarla. Madison, Brittany, Zoe y otros 2 miembros regulares del coro, Jason Wright y Emma Davis. La señora Wyndham estaba junto al piano, con una expresión cuidadosamente neutral. «Ah, señorita Tillman, qué amable de su parte unirse a nosotras», dijo la señorita Wyndham, con un tono que contenía un matiz de frialdad. «Ya hemos comenzado los calentamientos». Madison sonrió con arrogancia, susurrándole algo a Brittany que la hizo reír detrás de la mano. Amara se sentó en un rincón, sintiéndose como una intrusa en un club privado. «Como decía», continuó la señorita Wyndham, «el horario de ensayos para las finalistas se publicará esta tarde. Cada una de ustedes tendrá sesiones individuales conmigo, además de tiempo con la banda de la escuela para preparar sus arreglos». Repartió partituras, haciendo una pausa cuando llegó a Amara. «Me tomé la libertad de ajustar tu arreglo, señorita Tillman. El original no cumplía del todo con los estándares de competencia». Amara miró la partitura. Su interpretación emotiva de Amazing Grace había sido despojada, reorganizada en algo técnicamente preciso, pero emocionalmente plano. Señorita Wyndham, esperaba conservar algunos elementos del gospel. Este arreglo ha ganado la competencia regional 3 años seguidos», la interrumpió la maestra. «Te sugiero que lo sigas al pie de la letra». El resto del ensayo fue igual de tenso. Cuando llegó la hora de las prácticas individuales, a Madison le asignaron una hora ideal por la tarde y recibió comentarios extensos. Jason y Emma obtuvieron horarios decentes por la mañana, con críticas constructivas. Brittany y Zoe, aunque claramente no tan talentosas, fueron tratadas con paciencia y ánimo. A Amara le asignaron el último turno del día a las 7:30 de la noche, cuando la mayoría de estudiantes y personal ya se habrían ido. «Necesitarás el tiempo extra de práctica», dijo la señorita Wyndham, sin mirarla del todo a los ojos. «Tu técnica necesita perfeccionamiento». Al salir del salón, Madison se interpuso deliberadamente en el camino de Amara, haciendo que tropezara. «Ups», dijo Madison dulcemente. «No te vi». Bajó la voz. «Igual que nadie te verá en la competencia regional. Este es mi momento, Tillman. No lo olvides». Amara no dijo nada, pero sus manos temblaban ligeramente mientras recogía sus cosas en el pasillo. Carlos la esperaba y su rostro se iluminó al verla. «Cuéntame, Sir Martínez, ¿cómo te fue?» «¿Cómo te imaginas?», respondió Amara, mostrándole la partitura revisada. «La destrozó». Carlos la examinó, frunciendo el ceño. «Esto es una porquería. Está tratando de hacer que suenes como todas las demás. Tal vez eso es lo que gana concursos», suspiró Amara guardando la partitura en su mochila. «Number Low que gana concursos es una voz que haga sentir a la gente». Los ojos de Carlos se entrecerraron de pronto, enfocándose en algo detrás de ella. «Espera, ¿esa no es Nadine Parker?» Amara se giró y vio a una chica pelirroja clara del coro, caminando rápido por el pasillo, mirando sobre su hombro como si temiera ser seguida. Nadine siempre había parecido distinta al grupo de Madison. Menos cruel, más reservada. «Es una de las contraltos», confirmó Amara. «¿Por qué?» «He oído cosas». Carlos observó cómo Nadine doblaba una esquina. «Ella y Madison tuvieron algún tipo de pelea el año pasado. Tal vez valga la pena hablar con ella. Y decirle que, oye, ayúdame a derribar a tu líder de coro». Amara negó con la cabeza. «Solo necesito concentrarme en la música». Pero concentrarse resultó difícil durante la siguiente semana de ensayos.
Las críticas de la señorita Wyndham eran implacables. El timing de Amara estaba mal. Sus vocales demasiado abiertas. Su interpretación demasiado agresiva. Esto no es un coro gospel, señorita Tillman, dijo durante una sesión especialmente agotadora. Buscamos precisión, no emoción. Los comentarios dolían, pero no tanto como ver a la señorita Wyndham elogiar a Madison minutos después por su bella expresividad. La doble vara se volvía cada vez más evidente. Mientras tanto, Carlos había estado haciendo sus propias averiguaciones. Durante el almuerzo del jueves, se sentó frente a Amara, con los ojos brillando de emoción. «Escucha esto», dijo bajando la voz. «Mi prima trabaja en la oficina administrativa del Conservatorio Westlake. Dice que la señorita Wyndham lleva años tratando de conseguir un puesto allí». Amara alzó la vista de su sándwich. «¿Y eso qué tiene que ver?» «Todo. El director de Westlake está en el jurado de la competencia regional este año. ¿Y adivina quién tiene a su papá en la junta directiva de Westlake?» Amara sintió un nudo en el estómago. «Madison», adivinó. «Bingo», respondió Carlos inclinándose hacia ella. «Wyndham necesita que Madison gane el premio regional a solista. Es su boleto para ese puesto de profesora». Amara apartó su almuerzo. Se le había ido el apetito. «Entonces nunca tuve una oportunidad». «No, precisamente», dijo Carlos con intensidad en los ojos. «Sí tienes una oportunidad, una real. ¿Por qué crees que están trabajando tan duro para sabotearte? Tienen miedo, Amara. Tu voz amenaza con arruinar todo su plan». Esa noche, Amara se saltó la cena y se encerró en su habitación con los auriculares puestos. El peso de todo, los ensayos, los susurros, el sabotaje deliberado, la aplastaba. Por primera vez desde la audición, la duda regresó. Tal vez debería retirarse, dejar que Madison se llevara el foco y que la señorita Wyndham consiguiera su trabajo. ¿Para qué pelear contra un sistema que desde el principio estaba amañado en su contra? Seguía tendida en la cama, mirando el techo, cuando su padre llamó suavemente a la puerta. «¿No tienes hambre?», preguntó James Tillman, la preocupación marcada en su rostro cansado. Amara negó con la cabeza. Su padre se sentó al borde de la cama, observándola. «¿Y quieres hablar de eso?» Toda la historia salió a borbotones. El favoritismo de la señorita Wyndham, el sabotaje de Madison, la conexión con el conservatorio. Cuando terminó, su padre guardó silencio un largo rato. «Parece que no están jugando limpio», dijo finalmente. «No lo están», admitió Amara, desanimada. «Y no sé cómo enfrentarlo». Su padre se levantó y fue por una caja de zapatos antigua que guardaba en el estante superior del armario, llena de recuerdos de su madre. Sacó un DVD con la etiqueta «Videos Familiares 2010». «Quiero mostrarte algo». Bajaron al salón y puso el disco en el viejo reproductor de DVD. La pantalla cobró vida, mostrando a una Amara mucho más pequeña, de unos 5 o 6 años, sentada en el regazo de su madre. Lynette Tillman cantaba suavemente, meciéndose de un lado a otro, mientras la pequeña Amara tarareaba con ella. «Tienes música en el alma, mi niña», susurraba su madre en la grabación. «Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». A Amara se le llenaron los ojos de lágrimas. El duelo por su madre aún llegaba en oleadas inesperadas, incluso 3 años después. Su padre le apretó suavemente el hombro. «Tu mamá nunca tuvo la oportunidad de brillar como merecía», dijo en voz baja. «No dejes que te apaguen a ti también». Al día siguiente, Amara estaba en su casillero cuando Carlos llegó corriendo, sin aliento y emocionado. «No vas a creer esto», jadeó. «Conozco a alguien que puede ayudarte». «¿Ayudarme cómo?», preguntó Amara cerrando su casillero. «Con tu voz. Con todo», dijo Carlos tomándola del brazo y tirando de ella hacia la salida. «Vamos, tenemos un periodo libre. Ella te está esperando en la cafetería de enfrente». «¿Quién está esperando?» «Carlos, ¿qué hiciste?» Pero Carlos solo sonrió, arrastrándola con él. La cafetería estaba casi vacía cuando llegaron. En una esquina del fondo, sentada con elegancia, había una mujer a la que Amara reconoció vagamente. Alta, con porte distinguido y cabello negro con vetas plateadas, recogido en un moño suelto. Cuando se acercaron, la mujer alzó la vista y sonrió. «Amara Tillman», dijo con una voz cálida y profunda. «He estado esperando conocerte». Carlos hizo las presentaciones. «Amara, ella es Diana Jackson. Es entrenadora vocal en la iglesia First Baptist y solía cantar con la Sinfónica de Atlanta. También es la mejor amiga de mi tía». El apretón de manos de Diana fue firme. «Carlos, muéstrame tu video. Tienes un talento extraordinario». Amara sintió que se le calentaban las mejillas. «No tengo entrenamiento profesional ni nada. Por eso es especial.
interrumpió Diana con una sonrisa. Cantas desde un lugar real. Pero, añadió, la técnica puede ayudarte a hacer brillar aún más esa voz auténtica. Durante la hora siguiente, Diana escuchó a Amara cantar, haciendo correcciones suaves sobre su respiración, postura y control. A diferencia de las críticas duras de la señorita Wyndham, las observaciones de Diana eran constructivas y buscaban potenciar el estilo natural de Amara, no borrarlo. El truco, explicó Diana, es dominar las reglas para saber exactamente cómo y cuándo romperlas. Tus inflexiones de gospel son hermosas, pero serán aún más poderosas con un buen soporte de respiración. Al despedirse, Diana le entregó a Amara una tarjeta. Tengo tiempo los sábados por la mañana y los martes por la tarde, sin costo. Solo prométeme que cantarás tu verdad, no lo que ellos quieren oír. Durante las siguientes 2 semanas, Amara llevó una doble vida. Seguía las instrucciones rígidas de la señorita Wyndham durante los ensayos oficiales, pero en secreto entrenaba con Diana para desarrollar su propio estilo. Equilibraba esas lecciones con la escuela, las tareas y los turnos de limpieza, los fines de semana en el restaurante de su padre para ayudar con las cuentas. El trabajo era agotador, pero transformador. Bajo la guía de Diana, su voz se volvió más fuerte, más controlada, sin perder su autenticidad. Aprendió a canalizar sus emociones con precisión, a usar la dinámica y la fraseo para contar una historia, a dominar el escenario solo con su presencia. Tu voz es un arma y un bálsamo sanador al mismo tiempo, le dijo Diana durante su última sesión antes de la competencia. Úsala con sabiduría. 3 días antes de la audición final, Amara estaba practicando en un aula vacía cuando la puerta se abrió. Se giró, esperando ver a Carlos o quizás a un profesor, pero en su lugar encontró a Nadine Parker observándola con ojos nerviosos. Perdón, dijo Nadine rápidamente. Te oí cantar. Eres muy buena. Gracias, respondió Amara con cautela, recordando que Nadine aún era parte del grupo del coro. Nadine miró por encima del hombro y luego entró en el aula, cerrando la puerta tras ella. Mira, tengo que decirte algo sobre Madison y la señora Wyndham. Amara esperó en silencio. Están planeando algo para tu audición final, dijo Nadine, retorciéndose las manos. Madison va a cambiar tu partitura justo antes de que subas al escenario. La reescribieron en una tonalidad demasiado alta para que la mayoría pueda alcanzarla sin preparación. El estómago de Amara se hundió. Karen, ¿por qué me lo estás diciendo? Los ojos de Nadine brillaron con una rabia inesperada. Porque está mal, y porque Madison me hizo lo mismo el año pasado cuando yo competía para líder de sección. Respiró hondo. Lo ha estado haciendo durante años y la señora Wyndham lo permite porque el padre de Madison dona dinero al programa. ¿Y por qué nadie dice nada? Oh, algunas personas lo han intentado, pero las callan. O peor, dijo Nadine con tristeza. Pero tú eres diferente. Tienes algo que ella no puede tocar, por más que lo intente. Después de que Nadine se fue, Amara le escribió de inmediato a Carlos para contarle la advertencia. Su respuesta fue rápida. Voy a vigilar la mesa de partituras como un halcón, no te preocupes. Y cumplió su promesa. El día antes de la audición final, Carlos se apostó cerca de la mesa donde se organizaban las partituras. Efectivamente, durante un descanso, cuando la sala estaba casi vacía, Madison se acercó con papeles en la mano. Carlos la interceptó hábilmente, fingiendo chocar con ella mientras derramaba su botella de agua. «¡Oye, qué torpe soy!», dijo en voz alta, salpicando la impecable blusa blanca de Madison. Ella chilló y corrió al baño. Carlos revisó rápidamente la partitura alterada que ella iba a cambiar y la reemplazó por la correcta de Amara. La noche anterior a la audición, Amara se sentó en su cama con las piernas cruzadas, dándole vueltas a la pulsera de dijes de su madre entre las manos. Su padre se la había dado esa mañana, una sencilla cadena plateada con un dije de nota musical que había pertenecido a su madre. «Para la suerte», le había dicho, abrochándosela en la muñeca. «Suerte», pensó Amara. «Puede que no sea suficiente contra un sistema diseñado para dejarla fuera». Pero mientras observaba la pequeña nota de plata reflejar la luz de la lámpara, se dio cuenta de algo importante. No necesitaba ganar su aprobación, solo necesitaba cantar su verdad. Con ese pensamiento, por fin se quedó dormida, con la pulsera aún en su muñeca, brillando en la oscuridad como una promesa. El día de la audición final llegó con una ola de expectación en todo Oakwood High. Se había corrido la voz de que la competencia de este año era inusualmente reñida, con rumores de que esa chica del video viral desafiaba el reinado de 3 años de Madison Tate como solista principal.
El auditorio estaba repleto cuando Amara llegó, no solo de estudiantes, sino también de padres, profesores e incluso un bloguero local que escribía una columna musical para el periódico del pueblo. Carlos la recibió en la entrada, levantando el pulgar. No cabe un alma, susurró. Medio pueblo quiere ver de qué se trata todo esto. Amara asintió, con la garganta súbitamente seca. Llevaba un sencillo vestido azul marino, el más bonito que tenía, con la pulsera de su madre y los pendientes de nota musical, su cabello recogido en un moño pulcro. En su mente, la voz de Diana le recordaba mantener la postura recta y la respiración profunda. Detrás del escenario era un caos, intérpretes calentando, técnicos ajustando luces, y la señora Wyndham dando órdenes a gritos. Madison estaba en el centro de todo, resplandeciente en un costoso vestido blanco, con su melena rubia cayendo en ondas perfectas por la espalda. Cuando vio a Mara, se separó de sus amigas y se acercó con paso confiado. «No vayas a quedarte muda esta vez, ratoncita de iglesia», dijo con una voz dulce y envenenada. «Todos están esperando para ver si te queda algo en esas cuerdas vocales». Para su propia sorpresa, Amara se sintió tranquila frente al intento de intimidación. Sonrió apenas y tocó su pulsera como buscando fuerza. «Mucha suerte, Madison», respondió en voz baja, y luego se dio la vuelta. La confusión de Madison al no obtener reacción fue casi suficiente recompensa por las semanas de tormento. Se anunció el orden de las presentaciones. Madison sería la primera, seguida de los otros tres finalistas, con Amara cerrando el espectáculo. Cuando Madison subió al escenario entre aplausos entusiastas, Amara encontró un rincón tranquilo para enfocar sus pensamientos. La actuación de Madison fue exactamente lo que todos esperaban. Técnicamente impecable, precisa, con todas las dinámicas y matices en su lugar. Sus notas agudas eran cristalinas, sus melismas perfectamente ejecutados. El público respondió con aplausos educados y apreciativos. La señora Wyndham sonreía desde la mesa de los jueces. Uno a uno, los otros finalistas se presentaron. La voz de tenor de Jason era fuerte, pero algo monótona. El soprano de Emma era bonito, pero sin brillo. Brittany, claramente allí más por su conexión con Madison que por su talento, tuvo dificultades con los pasajes más agudos. Finalmente llegó el turno de Amara en el último espacio. Caminó hacia el escenario. El auditorio quedó en completo silencio. Sentía el peso de la expectativa, la curiosidad, el escepticismo. En la mesa de jueces, la señora Wyndham la observaba con expresión tensa, el bolígrafo listo sobre la hoja de puntuación. Amara ajustó el micrófono. El brazalete de su madre reflejaba la luz. Cerró los ojos por un instante, buscando centrarse en medio del silencio. Luego, con una pequeña señal al pianista, comenzó. Las primeras notas de Amazing Grace llenaron el auditorio. Pero no era la versión reducida y técnica que la señora Wyndham había exigido. Era el arreglo propio de Amara, una interpretación espiritual con influencias del blues, que empezaba suave e íntima, para luego crecer en intensidad, en crudeza, en poder. Cantaba desde el alma, dejando que todas las emociones de las últimas semanas fluyeran a través de su voz. La duda, la lucha, la resiliencia, la esperanza. Cada frase contaba una historia, cada nota tenía un propósito. No era solo una presentación, era una declaración. Al llegar al verso final, su voz se elevó hacia la nota más aguda, esa que la señora Wyndham había advertido que quizá era demasiado ambiciosa. Tembló levemente por la emoción, pero no se quebró. Esa pequeña imperfección solo la hizo más humana, más real, más suya. La nota final se desvaneció. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como una ola rompiendo, el público estalló. La gente se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo, algunos limpiándose las lágrimas. Carlos estaba de pie, silbando y vitoreando. Incluso algunos estudiantes del coro se levantaron, sorprendidos, pero visiblemente conmovidos. La señora Wyndham permanecía rígida en su asiento, su rostro inexpresivo. A su lado, los otros jueces sí se habían puesto de pie, aplaudiendo junto al resto del público. Amara bajó del escenario aturdida, con el corazón desbocado. Entre bastidores, varios estudiantes se acercaron a ella con felicitaciones sinceras. Nadine le hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar. Antes de que pudiera encontrar a Carlos, un hombre alto con una credencial de prensa se cruzó en su camino. «Amara Tillman, soy Jeff Taylor del Millfield Music Blog». Levantó su teléfono, grabando claramente. «Esa fue una presentación increíble. ¿Te molestaría responder unas preguntas rápidas?» Amara se congeló, sin estar preparada para tanta atención. «Yo,
Solo una entrevista rápida, insistió Jeff. Tu interpretación fue como nada que haya escuchado a nivel escolar. ¿De dónde salió ese arreglo? Carlos apareció a su lado, sacando su propio teléfono para grabar el intercambio. Su presencia le dio valor. Vino de mi madre, respondió Amara, encontrando su voz. Y de mis experiencias. Solo canté lo que siento. ¿Y cómo te sientes desafiando el estilo tradicional del coro de Oakwood? Amara reflexionó antes de responder. No lo veo como un desafío. La música es expresión, no solo precisión. Estoy agradecida por la técnica que he aprendido. Jeff asintió, visiblemente impresionado por su seguridad. Una última pregunta. ¿Qué significaría para ti ganar el puesto de solista? Amara sonrió levemente. Significaría que ser diferente no siempre es una desventaja. Que a veces tu propia voz es exactamente lo que la gente necesita escuchar. Cuando Jeff le agradeció y se alejó, Carlos sonrió de oreja a oreja. Eso fue perfecto. Lo estoy subiendo ahora mismo. ¿Qué tal, Ray? No, Carlos. Pero él ya estaba tocando la pantalla. Muy tarde, la gente tiene que escuchar a la voz del año. Las siguientes 24 horas pasaron en un torbellino. La grabación de Carlos con la entrevista, junto con un video algo tembloroso pero claro de su presentación, se volvió viral en Internet. Los comentarios comenzaron a llegar desde todo el estado y luego desde más lejos. Voz del año, de ignorada a imparable, alguien firme ya a esta chica. Las estaciones de radio locales recogieron la historia. El blog Millfield Music publicó un reportaje titulado La joya oculta de Oakwood, que fue compartido miles de veces. Personas que Amara nunca había visto la detenían en los pasillos para felicitarla. Pero a pesar de todo, no hubo ninguna palabra oficial de la señora Wyndham sobre los resultados. El anuncio estaba programado para la mañana siguiente a las audiciones, pero el tablón del coro permaneció vacío todo el día. Está ganando tiempo, dijo Carlos mientras almorzaban en la cafetería. Amara intentaba ignorar las miradas y los susurros que los rodeaban. Trata de encontrar una forma de dárselo a Madison sin causar una revuelta. Tal vez ya lo hizo, respondió Amara picando su comida. Tal vez simplemente no lo vimos. Pero cuando salían de la cafetería, Nadine corrió hacia ellos con expresión urgente. Vayan al salón del coro, dijo en voz baja. Acaban de publicar la lista. Cuando llegaron, una pequeña multitud ya se había reunido frente al tablón. Los estudiantes se apartaron cuando Amara se acercó. Algunos le sonreían con aliento, otros la miraban con curiosidad. Allí, en lo más alto de la lista para la solista principal del Spring Showcase, había un solo nombre: Amara Tillman. Amara miró su nombre, sin acabar de creérselo. Carlos soltó un grito de emoción, rodeándola con un brazo. No podían negártelo, dijo con la voz cargada de emoción. No después de esa actuación. Por el rabillo del ojo, Amara vio a la señora Wyndham observando desde la puerta de su oficina, con una expresión entre resignación e irritación. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que la directora del coro se diera la vuelta y desapareciera en su despacho. Esa tarde, en el estacionamiento después de clase, la reacción de Madison fue mucho menos contenida. Rodeada por su ya reducida pandilla de amigas, lanzó un berrinche espectacular, el rostro rojo de furia. «¡Esto es un chiste!», gritó lo bastante fuerte como para que medio instituto la escuchara. «Mi padre dona miles a este programa. Esa beca tenía que ser mía». Carlos, que nunca perdía una oportunidad, grabó discretamente el escándalo desde lejos. Esa noche, mientras Amara caminaba a casa junto a Carlos, su teléfono sonó con un número desconocido. Respondió con cautela, aún sin acostumbrarse a tanta atención. «¿Es Amara Tillman?», preguntó una voz cálida y profesional. «Soy Renee Washington del Concurso Nacional de Jóvenes Vocalistas. Vimos tu video en línea y queremos invitarte formalmente a audicionar para nuestro showcase de junio». Amara se detuvo en seco, llevándose la mano libre a la boca. Carlos la miró con los ojos bien abiertos, pronunciando sin voz: «¿Qué?», mientras ella escuchaba. «La competencia será en Atlanta», continuó René. «Todos los gastos estarán cubiertos para ti y un acompañante. Nos impresionó especialmente tu estilo auténtico y tu expresión emocional». Cuando la llamada terminó, Amara quedó congelada en la acera, la luz primaveral acariciándole el rostro. Carlos prácticamente saltaba de la emoción. «¿Y bien?», preguntó impaciente. «¿Qué fue eso?» «El Concurso Nacional de Jóvenes Vocalistas», respondió Amara en un susurro. «Quieren que audicione. En Atlanta». El grito de alegría de Carlos resonó por la calle tranquila.
La abrazó con fuerza, girándola en el aire. Te lo dije, tu voz lo cambiaría todo. Mientras seguían caminando, el teléfono de Amara vibró con un mensaje de su padre. Recibí una llamada del colegio. Muy orgulloso de ti, Peque. Tu mamá te está mirando. Lo sé. Amara sonrió tocando el brazalete con dijes en su muñeca. De invisible a imparable en apenas unas semanas. No parecía real. ¿Y ahora qué? Preguntó. Mitad para sí misma, mitad para Carlos. Ahora, respondió Carlos con una sonrisa. Ahora sigues cantando, nota por nota, y el mundo entero empieza a escucharte. El lunes por la mañana llegó con una realidad nueva y extraña para Mara. Al cruzar la entrada principal de Oakwood High, las cabezas se giraban y las conversaciones se detenían. Algunos estudiantes le ofrecían sonrisas de felicitación, otros la miraban con ojos curiosos. Unos cuantos seguidores leales de Madison la fulminaban con la mirada, pero su hostilidad ya no intimidaba tanto. Carlos la esperaba en su casillero, casi vibrando de emoción. «Estás en tendencia en 3 plataformas distintas», anunció mostrándole su teléfono. «El video llegó a 50,000 vistas durante la noche. Eres oficialmente famosa». «No soy famosa», protestó Amara, aunque una chispa de emoción recorrió su pecho al pensar en cuánta gente había oído su voz. «Solo es algo local». «Hoy es local, mañana nacional», insistió Carlos. «Créeme, esto es solo el comienzo». El primer ensayo del coro con Amara como solista principal estaba programado para después de clases. Amara se acercó al salón de música con una mezcla de emoción y temor. Cuando empujó la puerta, el murmullo habitual se desvaneció de inmediato. 30 pares de ojos se volvieron a mirarla mientras entraba en Dunamis. La señora Wyndham estaba de pie junto al piano, con una sonrisa tensa y profesional. «Ah, señorita Tillman, qué bueno que pudo unirse a nosotros». Su tono sugería que Amara llegaba tarde, aunque estaba exactamente a tiempo. «Por favor, tome su lugar al frente». El frente era una pequeña área justo delante de las tarimas, donde tradicionalmente se colocaba el solista. Durante 3 años había sido el territorio de Madison. Ahora, mientras Amara caminaba hacia allí, sentía el peso de la transición. «Como todos saben», continuó la señora Wyndham, dirigiéndose al coro, «Amara será nuestra solista principal para la presentación de primavera y la competencia regional. Espero que todos se ajusten en consecuencia». El ensayo que siguió fue tenso. La señora Wyndham ofreció a Amara una guía mínima, interrumpiéndola con frecuencia a mitad de frase con correcciones secas. «Sir Moritz, sir, menos vibrato. And create bacon amon. Quédate en las notas escritas». «Esto no es una presentación de gospel, señorita Tillman». Cuando Amara intentó explicar su interpretación, la señora Wyndham la interrumpió. «Eres la solista, no la directora. No dejes que se te suba a la cabeza». Al final del ensayo, la emoción inicial de Amara se había apagado notablemente. Mientras los estudiantes salían del salón, escuchó fragmentos de conversación. «Solo fue casualidad. No pasará de la competencia regional. Votos por lástima, por su historia». Nadine la alcanzó en el pasillo. «No les hagas caso», le dijo en voz baja. «Solo repiten lo que Madison les dice. Estuviste increíble, y ellos lo saben». «Gracias», respondió Amara sinceramente agradecida por el apoyo. Solo que no esperaba que fuera tan político. Nadine terminó con una sonrisa de complicidad. «Bienvenida al coro de Oakwood. Siempre ha sido así». Mientras tanto, Carlos se había entregado con entusiasmo a su nuevo proyecto. Como parte del equipo técnico de teatro, se ofreció para diseñar el escenario de la presentación de primavera. Su visión era ambiciosa, un escenario minimalista con iluminación dinámica que cambiaría con los matices emocionales de la música. «Será simple pero poderoso», le explicó Amara mientras caminaban a casa. «Como tu voz, sin adornos, solo emoción pura». «La señora Wyndham podría no estar de acuerdo», advirtió Amara. «Parece preferir lo tradicional». Carlos sonrió. «Demasiado tarde. El señor Peterson ya lo aprobó». El señor Peterson era el director de teatro encargado de todas las producciones escénicas, y tenía más autoridad que Wyndham en cuanto a diseño de producción. Durante la siguiente semana, Amara se fue adaptando a su nuevo rol, sintiéndose cada vez más cómoda a pesar del trato frío de la señora Wyndham. Los demás miembros del coro empezaron a aceptarla, especialmente después de que ayudara a varios con pasajes difíciles durante las prácticas por secciones. Pero mientras su estrella ascendía en la escuela, comenzaron a formarse sombras en otros lugares. El jueves por la noche, Amara llegó al restaurante de Rosie, donde su padre trabajaba el turno nocturno, para llevarle la cena, como hacía a veces.
Lo encontró en la oficina trasera con el gerente, y su expresión era preocupante. ¿Todo bien, papá?, preguntó dejando la bolsa con comida. James forzó una sonrisa. Todo está bien, hija, solo asuntos del trabajo. Esa misma noche, Amara encontró un papel arrugado en la basura. Era una nota burda que decía: «Tu hija cree que es mejor que nosotros. Dile que se mantenga en su lugar». Al día siguiente en la escuela, Amara enfrentó a Carlos. ¿Sabías que están dejando notas horribles en el trabajo de mi papá? Carlos pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué? No, eso cruza la línea. Tiene que ser Madison, dijo Amara, con la voz tensa de rabia. Está tratando de atacarme a través de mi papá. No tenemos pruebas, advirtió Carlos, aunque su expresión se ensombreció. Pero no me sorprendería. Esa tarde, mientras Amara salía del ensayo, la señora Wyndham la llamó aparte. He recibido comentarios sobre tu aparición en ese blog de música, dijo con un tono de desaprobación. ¿Qué clase de comentarios?, preguntó Amara, aunque ya lo sospechaba. La sonrisa de la señora Wyndham era apenas perceptible. Varios padres sienten que el artículo retrata nuestro programa de forma injusta. Sugiere que el proceso de selección estaba sesgado antes de tu llegada. Yo no dije nada de eso en la entrevista, protestó Amara. Aún así, te agradecería que te abstuvieras de hacer más apariciones públicas sin la aprobación de la escuela, concluyó la señora Wyndham, recogiendo sus papeles. Este es un programa prestigioso con estándares que mantener, no una plataforma para autopromoción. La acusación dolía, especialmente porque Amara nunca había buscado atención. Esa tarde caminó sola a casa, con la mente revuelta. Al dar vuelta a la esquina de su calle, vio un auto desconocido en la entrada, un sedán negro y elegante que desentonaba con el vecindario modesto. Dentro encontró a su padre sentado a la mesa de la cocina, con una mujer que no había visto en años. Alta y elegante, con los mismos pómulos marcados que su madre, pero una mirada más dura, Vivian Reed era la hermana distanciada de Lynette Tillman. «Amara», dijo Vivian al levantarse con los brazos extendidos para un abrazo que se sentía más actuado que sincero. «Mírate, toda una adulta y famosa». «Tía Vivian», respondió Amara, aceptando el breve abrazo con cierta confusión. «¿Qué haces aquí?» «Vi tu video en internet», explicó Vivian, con un acento de Atlanta más marcado de lo que Amara recordaba. No podía creer lo que veía. «Mi sobrina, la sensación viral. Tenía que venir a verte». La visita fue incómoda. Vivian bombardeó a Amara con preguntas sobre su canto, la competencia, sus planes a futuro. Apenas mencionó a Lynette, y cuando James comentó lo orgullosa que estaría su difunta esposa, Vivian cambió de tema con soltura. «Sabes, tengo contactos en la industria musical», dijo durante la cena. «Gente que realmente podría ayudarte a lanzar tu carrera. Por ahora solo me estoy concentrando en la escuela», respondió Amara con cautela. «Y en la competencia regional». «Claro, claro», asintió Vivian. «Pero después de eso, necesitarás una buena representación, alguien que entienda del negocio». Lanzó una mirada al pequeño salón con un juicio apenas disimulado. «Alguien que pueda abrirte puertas». Después de que Vivian se marchó, prometiendo volver pronto, Amara encontró a su padre sentado en los escalones del porche, mirando hacia la oscuridad. «Ni siquiera vino al funeral de mamá», dijo Amara en voz baja, sentándose a su lado. James Supermace suspiró. «Tu tía y tu madre tenían una historia complicada. Vivian siempre pensó que Lynette desperdiciaba su talento al quedarse en este pueblo pequeño, casándose con un obrero de fábrica». Le dirigió a Amara una sonrisa triste. «Dejaron de hablarse cuando tu mamá se enfermó. Vivian creía que debía centrarse en su carrera en vez de formar una familia. ¿Y ahora aparece justo cuando empiezo a recibir atención?» La voz de Amara tenía un inusual tono de enfado. «Las personas son complicadas, hija. Tal vez se arrepiente de los años perdidos». La rodeó con el brazo. «O tal vez solo quiere estar asociada a la próxima gran estrella». Al día siguiente en la escuela, Carlos la esperaba con noticias propias. «Wyndham está tratando de sacarme del diseño del espectáculo», dijo con el rostro encendido de rabia. «Le dijo a Peterson que mis conceptos son demasiado llamativos e inapropiados para una presentación clásica». «¿Puede hacer eso?», preguntó Amara. «Lo está intentando. Dice que quiere traer a un diseñador certificado del colegio comunitario». Carlos apretó los puños. «Es porque soy tu amigo. Está castigándonos a los dos». La ira de Amara se transformó en determinación. «Esta vez no. Fue directamente a la oficina del señor Peterson, donde lo encontró conversando con la señora Wyndham». Ambos alzaron la vista sorprendidos cuando Amara entró sin tocar.
Señorita Tillman, empezó la señorita Wingham, estamos en una conversación privada. Carlos se queda como diseñador, dijo Amara con firmeza, sorprendida de su propia valentía. Su trabajo es innovador y perfecto para el espectáculo. Si él se va, yo también. Siguió un tenso silencio. El señor Peterson los miró a ambos con las cejas levantadas. Sería una pena, dijo finalmente, especialmente considerando que tu actuación ya está generando interés. La sonrisa de la señorita. Windham podría haber congelado el agua. Por supuesto, si nuestra solista lo exige. Esa noche, después de un ensayo especialmente agotador en el que la señorita Windham exigió más que nunca, Amara y Carlos se quedaron en el auditorio vacío. Carlos trabajaba en configuraciones de luces mientras Amara practicaba, su voz resonando en el espacio cavernoso a medida que avanzaba la noche. Amara cambió de la pieza de competencia a una canción de cuna que su madre solía cantarle. Una melodía sencilla y conmovedora sobre la luz de las estrellas en los sueños. Carlos se sentó al borde del escenario, observándola con una admiración tranquila. Eso fue hermoso, dijo cuando terminó. ¿Qué es? Algo que escribió mi mamá, respondió Amara sentándose a su lado. Me la cantaba todas las noches. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, con el auditorio vacío sintiéndose como un santuario. No vamos a rendirnos, ¿verdad? Preguntó finalmente Carlos. No importa lo que nos lancen. Amara tocó el brazalete de su madre, el pequeño dije plateado captando la luz del escenario. Ahora no, respondió. Nunca. El día del espectáculo regional llegó con toda la expectación de una tormenta al romper. Durante semanas, la escuela Oakwood High había estado llena de preparativos, carteles en los pasillos, anuncios por el sistema de sonido, incluso una nota en el periódico local sobre el renacimiento del prestigioso programa coral. La mañana del evento, Amara se despertó antes del amanecer, demasiado nerviosa para dormir. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el cielo pasaba del negro al azul profundo, y luego al dorado pálido del amanecer. Hoy todo cambiaría, lo sentía en los huesos. La presentación se celebraba en el Centro de Artes Escénicas del condado, un recinto 3 veces más grande que el auditorio de Oakwood. Estudiantes de las mejores escuelas del estado competirían, con jueces de prestigiosos programas musicales presentes. El premio no era solo un trofeo, era una oportunidad, un reconocimiento, una posible vía hacia una beca. Cuando Amara llegó con su padre, el estacionamiento ya estaba lleno de autobuses escolares, autos de padres e incluso algunas camionetas de noticieros locales. La emoción en el ambiente era palpable. ¿Lista para esto, pequeña?, preguntó James apretándole la mano. Amara asintió, aunque el corazón le retumbaba en el pecho. Tan lista como puedo estar. Dentro, el área tras bambalinas era un caos controlado. Estudiantes calentando, directores dando instrucciones de último minuto, el equipo técnico ajustando el escenario. Carlos la encontró de inmediato y le dio un rápido abrazo. El escenario se ve increíble, dijo con orgullo. ¿Y adivina quién está en la tercera fila, justo al centro? ¿Quién? Un representante de Juilliard. Los ojos de Amara se abrieron con asombro. ¿En serio? ¿En serio? Ah, y prepárate. Madison está aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Madison había estado notoriamente ausente de la escuela desde su colapso en el estacionamiento. Se rumoreaba que se había transferido a una academia privada. Carlos señaló a un grupo de estudiantes con uniformes desconocidos. Westridge Academy. Seguro que su papá movió algunos hilos para inscribirla a mitad de semestre. Ahora compite contra nosotros. Antes de que Amara pudiera procesar esa información, apareció la señorita Wingham, el rostro tenso por los nervios. Ahí estás, señorita Tillman. Necesitamos hablar sobre tu arreglo. La llevó a un lado, bajando la voz. He hecho unos ajustes finales para resaltar mejor al coro completo. Tu improvisación soul en el tercer verso ha sido eliminada. Amara la miró incrédula. Pero si esa es el alma de la pieza, hemos estado ensayando así durante semanas. Y ahora lo estamos ajustando, respondió Wyndham con un tono que no dejaba lugar a discusión. Elimina la parte soul, sigue la partitura o quedas fuera del programa. Esto es una competencia prestigiosa, no una noche de micrófono abierto. Por un momento, Amara consideró ceder. Era más fácil adaptarse, hacer lo que le pedían, no causar problemas. Pero algo dentro de ella, lo mismo que la había impulsado a audicionar en primer lugar, se rebeló. Lo cantaré a mi manera, dijo en voz baja.
La forma en que conmovió a todos en la audición. La forma en que me consiguió este lugar. Los ojos de la señorita Wyndham se entrecerraron. Deranit Dawaras, esto no es una negociación. Tiene razón, respondió Amara manteniendo firme la mirada. O canto mi arreglo o encuentra otra solista en los próximos 30 minutos. Era una apuesta arriesgada. Wyndham fácilmente podría llamarle el farol. Pero algo en la expresión de Amara la convenció de que no estaba fingiendo. Está bien, dijo la directora del coro con los labios apretados. Pero si esto sale mal, recuerda que fue tu decisión. Mientras Wyndham se alejaba enfurecida, Carlos apareció a su lado. ¿Qué fue eso? Solo marcando algunos límites, respondió Amara, con el corazón aún acelerado por el enfrentamiento. Al otro lado del área de espera, Madison reinaba con su nuevo coro, lanzando miradas venenosas en dirección a Amara de vez en cuando. Se veía diferente con el uniforme de Westridge, más pulida, más privilegiada, pero también más pequeña, como si estuviera fuera de su territorio habitual. La presentación comenzó con los conjuntos más pequeños. El coro de cámara de Oakwood, sin Amara, dio una interpretación correcta pero poco inspiradora de una pieza clásica. Le siguieron otras escuelas, algunas impresionantes, otras simplemente competentes. Carlos, que había estado alternando entre supervisar a Amara y encargarse del diseño escénico, se le acercó de pronto con urgencia en los ojos. «Tienes que ver algo», susurró, llevándola a un rincón apartado donde Nadine la esperaba con expresión nerviosa. «No sabía si debía decirte», comenzó Nadine, «pero no me parecía correcto callar». Le mostró su teléfono, donde tenía un video grabado momentos antes de empezar el evento. La grabación mostraba a Madison y a la señorita Wyndham en una conversación cercana. Sus voces eran bajas pero lo suficientemente claras. «Solo hay que asegurarse de que su micrófono esté más bajo que el del coro», decía Madison, «y bajar un poco su luz durante el solo. Nada muy obvio, solo lo justo para minimizar el impacto». «Ya hablé con el técnico de sonido», respondió Wyndham. «En cuanto a la iluminación, no puedo prometer nada con ese tal Carlos a cargo. Mi padre habló con el juez principal esta mañana», añadió Madison. Le recordaron lo generosa que ha sido la Fundación Tate con el Consejo de las Artes. Amara observó en silencio, atónita, mientras el video terminaba. «Todavía intentan sabotearme, incluso ahora». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Carlos. «Podemos mostrar esto a los organizadores y hacer que las descalifiquen». Amara pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. «No, quiero ganar así». Un plan empezaba a tomar forma en su mente. «Nadine, ¿puedes averiguar exactamente qué le dijeron al técnico de sonido?» «Ya lo hice», respondió Nadine con una pequeña sonrisa. «Quieren que tu micrófono esté a la mitad de volumen durante tu parte solista». «Perfecto», dijo Amara y se giró hacia Carlos. «¿Y la iluminación?» «Que lo intenten», se burló él. «Pero yo controlo la consola. Nadie toca mi diseño». A medida que se acercaba el momento de la presentación principal de Oakwood, Amara tomó una decisión rápida. Buscó al técnico de sonido, un estudiante universitario que parecía aburrido de todo el evento. «Hubo un cambio de último minuto», dijo con confianza. «Para la presentación de Oakwood voy a empezar a capela, sin micrófono, sin acompañamiento. Corta todo el sonido durante los primeros 30 segundos, luego lo vas subiendo poco a poco. El director quería que fuera una sorpresa», añadió al notar su duda. «Lo que digas», se encogió de hombros el técnico. «Es tu show». La nueva escuela de Madison actuó justo antes que Oakwood. Su voz, como siempre, fue técnicamente perfecta, aunque Amara notó que le faltaba algo. Esa conexión emocional que transforma una buena interpretación en una inolvidable. Aún así, el público aplaudió con entusiasmo y Madison salió del escenario con una sonrisa triunfante. Luego fue el turno de Oakwood. El coro subió al escenario y se acomodó en las gradas. La señora Wyndham tomó su lugar en el podio del director, echando miradas nerviosas hacia la mesa del jurado. Amara se quedó sola al frente del escenario, su sencillo vestido contrastando con el elaborado atuendo de Madison. Las luces del auditorio se atenuaron, dejando un único foco sobre Amara. Carlos había diseñado un escenario limpio, sin decoraciones, con una iluminación sutil que cambiaría con la música. El efecto era impactante en su simplicidad. La señora Wyndham levantó la batuta, esperando la introducción del piano. Pero no sonó música. Solo hubo silencio. Un silencio total. Perfecto. Y en ese silencio, Amara comenzó a cantar. A capela, sin micrófono ni acompañamiento. Su voz llenó el auditorio con emoción pura, cruda.
La canción, una fusión de gospel, blues y música clásica que había creado, con la ayuda de Diana, hablaba de lucha y triunfo, de encontrar luz en la oscuridad. Desde su posición al frente del escenario, Amara pudo ver al público inclinarse hacia adelante en sus asientos. Una de las juezas, una mujer distinguida en el centro de la mesa, se puso de pie a la mitad del primer verso, con una mano en el pecho. Cuando el coro y los instrumentos se unieron finalmente, lo hicieron con suavidad, acompañando su voz sin opacarla. La iluminación cambiaba sutilmente con cada giro emocional de la música. Dorado cálido para la esperanza, azul profundo para la nostalgia, blanco brillante para el triunfo. Para el coro final, todo el auditorio estaba hechizado. Al sostener la última nota, su voz elevándose por encima del coro, en un momento de pura trascendencia, Amara sintió que algo se rompía dentro de ella, alguna cadena final de duda o miedo, liberándola al pleno poder de su don. El silencio que siguió duró solo un latido antes de que el auditorio estallara. La ovación de pie comenzó con los jueces y se extendió como una ola hasta que todos estaban en pie, aplaudiendo, algunos con lágrimas corriéndoles por las mejillas. Los aplausos continuaron durante minutos, sin apagarse siquiera cuando la señora Wyndham intentó hacer una señal de silencio. Desde entre bastidores, Carlos saltaba emocionado, levantando los puños en el aire. Su padre estaba junto a él, llorando abiertamente de orgullo mientras Amara finalmente salía del escenario. Aturdida por la reacción, pasó junto a la señora Wyndham. El rostro de la directora del coro era una mezcla compleja de emociones. Una admiración a regañadientes, luchando con una decepción amarga. «Cambiaste el arreglo», dijo con rigidez. «Canté desde el alma», respondió Amara simplemente, y siguió caminando. Detrás del escenario, todo era una ráfaga de felicitaciones y emoción. Incluso estudiantes de otras escuelas se acercaron a expresarle su admiración. En medio del caos, Nadine apareció con una mirada significativa. «Revisa tu teléfono», susurró. «Subí el video, ya se está haciendo viral». Amara sacó su teléfono y vio decenas de notificaciones. El video de Madison y la señora Wyndham planeando el sabotaje había sido publicado de forma anónima minutos antes, con el título «La verdadera historia detrás de la presentación de esta noche». Ya tenía miles de vistas y compartidos. «¿No que no querías ganar así?», dijo Carlos apareciendo a su lado. «Y no lo hice», confirmó Amara. «Pero ahora que ganamos con justicia, la gente merece saber la verdad». Las repercusiones no tardaron. Para cuando los jueces anunciaron los resultados, Oakwood ganó como mejor coro y Amara fue nombrada mejor solista por decisión unánime. El video ya se había difundido por toda la comunidad de artes escénicas. La Junta Escolar emitió un comunicado anunciando una investigación de emergencia sobre la conducta de la señora Wyndham. Cuando Madison se enteró del video filtrado, intentó acercarse a la mesa de los jueces para protestar, solo para ser informada de que Westridge Academy había sido descalificada por violaciones éticas, luego de que se grabara a un padre intentando influir en el jurado. Al finalizar la noche y mientras la gente comenzaba a dispersarse, Amara encontró un momento de calma entre bastidores. Estaba observando su trofeo, una estrella de cristal montada sobre una base de madera, cuando sintió que alguien la miraba. La señora Wyndham estaba en las sombras. Su compostura habitual se había desmoronado. De repente parecía más vieja, cansada hasta los huesos. «Me humillaste», dijo en voz baja. Amara la miró directamente. «No, eso lo hizo usted sola», respondió. Hizo una pausa, luego añadió. «También intentó silenciar a mi mamá, ¿verdad? Cuando era estudiante». El rostro de la señora Wyndham mostró verdadera sorpresa. «Connie Hernabury, ¿cómo lo supiste?» Carlos encontró su foto en un boletín antiguo. «Mismo coro. El mismo año en que usted era directora estudiantil», dijo Amara con voz tranquila, objetiva. «La historia se repite, supongo. Pero esta vez el final fue distinto». Se giró para irse, pero se detuvo. «¿Sabe qué es lo triste? Usted pudo haber estado orgullosa de mí. Pudo haber visto mi voz como un valor, no como una amenaza. Las dos pudimos haber ganado». La señora Wyndham no dijo nada, y Amara se marchó, dejando a la mujer mayor sola con sus remordimientos. Afuera su padre la esperaba con Carlos, ambos rebosando de orgullo. James la envolvió en un gran abrazo, levantándola del suelo. «Tu mamá estaría tan orgullosa», susurró con la voz cargada de emoción. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, una mujer alta, elegante y con una sonrisa profesional se les acercó. Le entregó a Amara una tarjeta de presentación.
René Washington, Escuela de Música Juilliard, se presentó. Eso fue extraordinario, señorita Tillman. Me gustaría hablar con usted sobre algunas oportunidades que ofrecemos para jóvenes vocalistas excepcionales. Los ojos de Carlos se abrieron como platos. ¿Dijo Juilliard? Susurró en voz alta. La mujer sonrió. Y tú debes de ser Carlos. El diseño de iluminación fue notable. Tenemos un programa de verano de teatro técnico que podría interesarte. Allí, bajo un cielo estrellado, con el trofeo en mano y el futuro abriéndose ante ellos, Amara sintió una sensación de plenitud. La voz que había comenzado como un susurro, como una melodía invisible, finalmente había sido escuchada, y eso era solo el comienzo. El domingo después de la presentación regional, Amara se despertó con voces en la planta baja. Con una bata puesta, bajó y encontró a su padre haciendo panqueques, mientras un equipo de noticias local instalaba cámaras en la sala. «Buenos días, superestrella», dijo James con una sonrisa. Llamaron pidiendo una entrevista con la nueva celebridad. Para el lunes, la actuación de Amara se había viralizado en redes sociales, con el hashtag número Soul of the South siendo tendencia a nivel regional. Cuando ella y su padre regresaban al pueblo, fueron recibidos por personas con carteles hechos a mano para felicitarla. «Esto es una locura», susurró Amara, hundiéndose en su asiento. «Esto es solo el comienzo», respondió su padre, apretándole la mano. «Tu mamá siempre dijo que tu voz te llevaría lejos». En la escuela la transformación fue dramática. Estudiantes que nunca le habían hablado ahora la saludaban en los pasillos. Profesores le ofrecían felicitaciones. Incluso el director Davis la felicitó personalmente por su aporte al prestigio de Oakwood. Esa tarde la señora Campbell, la orientadora escolar, llamó a Amara a su oficina. Sobre su escritorio había varios sobres oficiales. «Estos llegaron para ti hoy», dijo con calidez. «Tu presentación llamó la atención de gente importante». El primer sobre contenía una invitación para la final nacional de jóvenes vocalistas en Nueva York, con todos los gastos cubiertos para Amara y un acompañante. El segundo era del Berklee College of Music, expresando interés anticipado. El tercero provenía del programa de jóvenes artistas del Lincoln Center, ofreciendo una plaza para un taller de verano. «Estas son oportunidades increíbles», dijo la señora Campbell emocionada. «Has abierto puertas que la mayoría de los estudiantes de Oakwood ni siquiera llegan a tocar». Esa noche, al contarle las noticias a su padre, sus ojos brillaban de orgullo. Nueva York», dijo James, silbando con admiración. «Tu madre siempre quiso llevarte allí», dijo él. «Decía que las grandes ciudades son donde se descubre a los grandes talentos». «¿Vendrás conmigo?», preguntó Amara. «¿A la competencia?» «No me la perdería por nada del mundo», prometió él. «Hablaré con Jerry para pedir unos días libres en la fábrica». Mientras tanto, a Carlos lo habían invitado a unirse al equipo nacional de competencia como interno de diseño escénico. «¿Puedes creerlo?», exclamó. «¡Los dos vamos a Nueva York!». Las semanas siguientes pasaron en un torbellino. Diana Jackson intensificó los entrenamientos, trabajando con Amara en control de la respiración, presencia escénica y selección de repertorio. «Esto ya es Liga Mayor», explicó Diana. «Los jueces buscarán perfección técnica y autenticidad emocional». A medida que la fama de Amara crecía, también lo hacían las presiones. Su tía Vivian empezó a llamarla con frecuencia, ofreciéndole consejos no solicitados sobre manejo de carrera e imagen pública. Enviaba ropa costosa y sugería oportunidades de grabación profesional. «Necesitas a alguien que entienda esta industria», insistía Vivian. «Alguien que proteja tus intereses y te guíe en el camino». «Todavía estoy en secundaria», le recordaba Amara. «Y papá lo ha manejado bien hasta ahora». La presión no venía solo de Vivian. Negocios locales querían que cantara en sus eventos. Reclutadores universitarios insinuaban becas. Todos parecían querer una parte de su talento. En medio de todo, Amara se exigía más que nunca. Ensayaba durante horas, estudiaba grabaciones de ganadores anteriores y a menudo se saltaba comidas por practicar. «Tienes que dosificarte», advirtió Diana después de que la voz de Amara se quebró en un ensayo. «El talento brilla más cuando está descansado. No eres una máquina». 3 semanas antes de la competencia nacional, ocurrió un desastre. Amara llegó a casa y encontró una ambulancia en la entrada. Su padre había colapsado durante su turno. Un infarto leve, causado por el estrés y el agotamiento. «No es nada grave», insistía James desde la cama del hospital. «Solo una advertencia para que baje un poco el ritmo».
Amara se sentó a su lado con la culpa apretándole el pecho. Esto es por mi culpa, ¿verdad? Todos esos turnos extra que has tomado por mis entrenamientos, el estrés por la atención. Detente ahí, la interrumpió su padre con firmeza. Esto no tiene nada que ver contigo. El doctor dice que se fue acumulando durante años. Mala alimentación, jornadas largas, poco descanso. Si acaso, tu éxito es lo que me ha mantenido en pie. Al día siguiente del alta de su padre, Amara recibió una llamada de Vivian. Me enteré de lo de James, dijo con tono preocupado. Quiero ayudar. Puedo adelantar dinero para las facturas médicas. Contratar a alguien que lo cuide mientras se recupera. Estamos bien, respondió Amara con rigidez. No seas orgullosa. Esto es lo que hace la familia. Vivian hizo una pausa. Con James necesitando descanso, tal vez. ¿Podría acompañarte a Nueva York? Conozco bien la ciudad. Tengo contactos allá. Papá todavía irá conmigo, respondió Amara con firmeza. Sé razonable, insistió Vivian. Él necesita reposo, no el estrés de una competencia de alto nivel. Yo podría ayudarte a manejar las cosas. Quizás agendar algunas reuniones. ¿Reuniones? ¿Qué tipo de reuniones? Amigos del medio. Gente que querría oírte cantar. Personas que podrían abrirte puertas. El tono de Vivian cambió. Este es tu momento, Amara. Tienes que aprovecharlo antes de que se te escape. Algo en su voz cristalizó la inquietud de Amara. Esto no es por ayudarme a mí ni a papá, dijo en voz alta. ¿Quieres usar mi voz para volver tú a la industria? No digas tonterías, saltó Vivian. Estoy tratando de ayudarte a evitar los errores de tu madre. Lynette tenía todo el talento del mundo, pero lo desperdició quedándose en este pueblo olvidado. Mi madre no desperdició nada, dijo Amara con rabia. Eligió el amor y la familia, eligió lo que le importaba. Y mira cómo terminó, muerta a los 40, sin nada que mostrar por su don. La voz de Amara se volvió hielo. No vuelvas a llamarte a Vivian, no necesitamos tu tipo de ayuda. La conversación la dejó temblando, llena de dudas que no se había permitido pensar. ¿Estaba repitiendo las decisiones de su madre? ¿Estaba destinada al mismo destino? ¿Un talento no reconocido? ¿Sueños sin cumplir? Esa tarde Carlos la buscó con emoción. Encontré algo que tienes que ver, dijo, llevándola a un salón vacío. Desplegó una hoja amarillenta, una fotocopia de un antiguo boletín del coro. Estaba buscando en los archivos y encontré esto. El boletín mostraba una foto borrosa del coro de Oakwood de hacía 20 años. En la primera fila, una joven con los mismos ojos y la misma sonrisa de Amara, Lynette Reed, antes de ser Tillman. Lexé el artículo, insistió Carlos. El concierto de primavera se vio empañado por la controversia cuando Lynette Reed, alumna de último año, fue retirada de su posición como solista tras desviarse de la partitura, con lo que la directora Elizabeth Wyndham calificó como una improvisación inapropiada. Reed defendió su actuación, diciendo que la música debía salir del alma, no solo de la hoja. Tu mamá defendió su arte, igual que tú, dijo Carlos en voz baja. Ella no fracasó, Amara. La silenciaron. Es diferente. La noche antes de partir a Nueva York, Amara estaba sentada en su cama, rodeada de partituras. La presión era abrumadora. Debía hacerlo bien, vindicar a su madre, demostrar que su tía estaba equivocada, justificar la fe que todos habían puesto en ella. Su padre golpeó suavemente la puerta. Hitchin, ¿no puedes dormir? Amara negó con la cabeza. Tengo miedo, papá. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si fracaso? James guardó silencio un momento. Tu madre tenía los mismos miedos antes de cada presentación, incluso cuando cantaba en la iglesia. Pasaba la mitad de la noche sin dormir, preocupada. ¿En serio? Era un lado de su madre que Amara nunca había conocido. De verdad. Ella solía decir que el miedo era simplemente el precio de importar de verdad. Sonrió con el recuerdo. Pero también dijo algo que nunca olvidé. Tu voz no es solo talento, es supervivencia, es esperanza, es quien eres. Tomó las manos de Amara entre las suyas. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que ser auténticamente tú. No cantes para los jueces, ni para el público, ni siquiera para mí. Canta por nosotros, por quienes somos, de dónde venimos, en lo que creemos. Mientras las palabras de su padre calaban hondo, Amara sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo daba paso a la determinación, la duda a un propósito. La ciudad de Nueva York se alzaba a su alrededor como un bosque de concreto, con edificios que parecían tocar el cielo. Amara pegó la cara a la ventana del taxi, asimilando la magnitud abrumadora del lugar. Diferente a Millfield, ¿eh? Comentó su padre con una sonrisa.
Un poco, dijo Amara riendo, sintiéndose aterrada y emocionada al mismo tiempo. La final nacional de jóvenes vocalistas se celebraba en el Lincoln Center, reuniendo talento de todo el país. Al llegar al hotel, Amara vio pancartas de la competencia con los rostros de ganadores anteriores. Pulidos, perfectos, intimidantes. Carlos llegó rebosante de entusiasmo por el equipo profesional. El sistema de luces aquí hace que nuestro auditorio parezca una linterna, declaró. Y espera a escuchar la acústica. Tu voz va a volar. Durante la orientación, Amara tuvo su primer vistazo a la competencia. Los otros vocalistas eran claramente músicos serios, muchos de escuelas especializadas en artes, otros con años de entrenamiento profesional, todos con una confianza impecable. Todos se ven tan preparados, susurró Amara a Carlos. Sí, y todos suenan exactamente igual, respondió él. Perfección técnica, cero originalidad. Tú eres la carta sorpresa aquí, Amara, la que nadie ve venir. Durante su ensayo en el escenario, Amara sintió la energía de la inmensa sala. Su voz llenaba el espacio maravillosamente. Desde un lateral, Carlos le levantó el pulgar. Su padre, sentado al centro del auditorio, tenía los ojos llenos de lágrimas. Fue hermoso, dijo una voz mientras Amara salía del escenario. Se giró y encontró a una joven alta, de cabello corto. Soy Zoe, de la Academia de Artes de Chicago. Tu voz es diferente, en el buen sentido. Gracias, respondió Amara, sorprendida por la amabilidad. Todos hablan de la sensación viral del sur, confesó Zoe. Algunos apuestan que vas a ganar. La mitad de estos chicos te temen. Eres el factor desconocido que puede romper el orden esperado. Las rondas preliminares comenzaron a la mañana siguiente, cuando Amara interpretó una versión minimalista de Bridge Over Troubled Water, reimaginada con influencias gospel. Los jueces la observaron con expresiones impenetrables. Esa noche, su nombre apareció en la lista de los 10 finalistas que competirían por el título. La noche antes de la final, Amara se quedó sola en el balcón del hotel, contemplando la ciudad resplandeciente. Tanto había cambiado en solo unos meses, de ser la chica tímida que ocultaba su voz a finalista nacional. Tocó la pulsera de su madre. El pequeño dije de nota musical se sentía frío contra su piel. Ya no tengo miedo, susurró. La mañana de la final amaneció brillante. El auditorio vibraba de anticipación. Familiares, representantes de la industria, prensa y cazatalentos se reunían. Como la última en presentarse, Amara tendría que esperar más, pero también tendría la mejor oportunidad de dejar una impresión duradera. Entre bastidores, cuando su hora se acercaba, Amara encontró un rincón tranquilo, lejos del caos. Cerró los ojos, concentrándose. El ruido se desvaneció. Lejos, quedando solo el ritmo constante de su corazón y la certeza de lo que debía hacer. ¿Estás bien? Carlos apareció a su lado. Sales en 5 minutos. Amara sintió, una extraña calma se asentaba en ella. Houston Warners, Sonar Nation, estoy lista. Recuerda, dijo Carlos apretando su mano. Solo canta tu verdad. Lo demás se acomodará solo. Mientras esperaba entre bastidores, Amara tocó por última vez el brazalete de su madre. Ya no tengo miedo, repitió en voz baja. La voz del presentador resonó. Nuestra última intérprete, desde Millfield, Georgia, Amara Tillman. A diferencia de los otros concursantes, que usaron acompañamiento orquestal completo, Amara eligió comenzar a capella. La canción era una nana escrita por su madre, mitad espiritual, mitad canción folclórica, con letras sobre encontrar luz en la oscuridad y fortaleza en la vulnerabilidad. Las primeras notas flotaron en el aire, puras y desnudas. El público, que esperaba una pieza típica de competencia, se enderezó en sus asientos, intrigado por esta elección inusual. Para la segunda estrofa, un acompañamiento instrumental suave comenzó a filtrarse, sutil, de apoyo, sin opacar su voz. Mientras cantaba, Amara sintió que entraba por completo en su poder. No solo habilidad técnica, sino la capacidad de hacer sentir, de tocar corazones, de hablar verdades a través de la música. El miedo que la había perseguido desapareció por completo, reemplazado por la pura alegría de la conexión. A mitad de la canción, echó un vistazo al público y vio a muchas personas llorando abiertamente. Incluso algunos jueces estaban visiblemente conmovidos. Uno se secaba las lágrimas mientras tomaba notas. La representante de Juilliard asentía lentamente, con una expresión de profunda admiración. Para la última estrofa, Amara cerró los ojos, entregándose por completo a las notas culminantes. Toda su trayectoria,
la memoria de su madre, el sacrificio de su padre, el pequeño pueblo que primero rechazó y luego abrazó su talento. Su voz se elevó por todo el auditorio con claridad cristalina y emoción cruda. Cuando terminó, hubo un instante de completo silencio, esa pausa mágica en la que una audiencia se conmueve tanto que olvida reaccionar. Luego, como una ola rompiendo, estallaron los aplausos. La gente se puso de pie, vitoreando, algunos aún secándose las lágrimas. La ovación de pie duró minutos, negándose a desaparecer. Desde el escenario, Amara vio a su padre de pie, con lágrimas corriéndole por el rostro. Carlos saltaba en la cabina de luces, alzando el puño al aire. Diana Jackson. Eso no fue solo cantar, le dijo Zoe, abrazándola espontáneamente. Eso fue arte. Los jueces deliberaron durante casi una hora, un tiempo inusualmente largo para la competencia. Cuando finalmente regresaron, la jueza principal se acercó al micrófono. En mis 20 años con esta competencia, rara vez me he sentido tan conmovida como hoy, comenzó. Cada finalista demostró un talento extraordinario, pero una intérprete nos recordó por qué existe la música en primer lugar: para conectar, para sanar, para expresar lo que no puede decirse con simples palabras. Abrió el sobre, aunque su sonrisa ya dejaba claro el resultado. La ganadora del concurso nacional de jóvenes vocalistas de este año es Amara Tillman, de Millfield, Georgia. El público estalló nuevamente. Amara aceptó el trofeo de cristal y el sobre con la beca como en un sueño, mientras las cámaras parpadeaban. En esa luz cegadora se sintió simultáneamente muy pequeña e infinitamente poderosa. Una chica de un pequeño pueblo cuya voz finalmente había sido escuchada. Esa noche, después de entrevistas y felicitaciones, Amara encontró un momento tranquilo a solas con su padre en la habitación del hotel. Él se sentó a su lado en el borde de la cama, mirando el trofeo ahora posado sobre el tocador. «Tu madre solía cantarte esa nana todas las noches», dijo con suavidad. «La escribió cuando apenas eras un bebé. Decía que le llegó en un sueño». Amara se recostó sobre su hombro, agotada pero feliz. «La sentí conmigo hoy, papá, como si estuviera cantando a mi lado». «Lo estaba», respondió él simplemente. «Siempre ha estado». A la mañana siguiente, mientras se preparaban para volver a casa, Amara recibió llamadas de 3 conservatorios importantes ofreciéndole becas, 2 sellos discográficos interesados en contratos de desarrollo y una invitación para actuar en una prestigiosa serie de conciertos de verano. De regreso en Millfield, la noticia del triunfo nacional de Amara ya había transformado el pueblo. La junta escolar había despedido oficialmente a la señorita Wingham tras la investigación. El premio anual a la mejor solista fue rebautizado en honor a Amara. Su padre fue ascendido en la fábrica, ahora gerente de su departamento, con mejores horarios y beneficios. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Amara colocó su trofeo junto a la fotografía de su madre en la repisa. «Lo logramos, mamá», susurró, tocando el pequeño dije plateado en su muñeca. «Lo logramos juntas». Afuera el suave crepúsculo sureño caía sobre Millfield. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas canciones por cantar. Pero por ahora, Amara simplemente permaneció en el momento, sin miedo, ya no invisible. Su voz, finalmente y para siempre, era suya.